Bueno, el título de esta serie, ya ves en la pantalla, Nuevos Comienzos, y el título de hoy, Libertad de los Demonios. Pero primero quiero recordaros por qué nuevos comienzos, pues se encuentra la respuesta en el primer versículo de este Evangelio, que comienza con la palabra comenzar. Dice versículo 1 del Evangelio de Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el primer versículo del Evangelio de Marcos. Ahí lo que vemos es que Marcos no tiene ningún relato del nacimiento de Jesús, sino comienza con una declaración teológica. Versículo 1 dice, comienzo, y lo que Marcos quiere registrar es que hay un nuevo comienzo en la historia del mundo, y este nuevo comienzo, ¿cuál es? Es el Evangelio, es decir, buena noticia, Evangelio acerca de un hombre que se llama Jesucristo, que literalmente traducido este nombre es Jesús el Mesías. Jesucristo. Cristo es Mesías. Y más que hombre, solamente, pues termina el versículo diciendo, Hijo de Dios. Y lo que realmente vemos en el resto del Evangelio de Marcos hace eco de estas primeras palabras. Marcos nos muestra una y otra vez que Jesús es, en primer lugar, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es decir, el Mesías prometido, el Cristo, pero aún más, en Jesús hay algo nuevo en el mundo, un nuevo comienzo. Y mientras tú y yo estamos estudiando el Evangelio de Marcos, pues espero que este estudio, este viaje juntos, mi esperanza es que Jesús se haga nuevo también en tu vida. Ya sea que hayas sido creyente durante años, o quizás aún estás pensando en cómo sería entregar tu vida a Jesús, igual, espero que este estudio del Evangelio de Marcos te acerque más al verdadero Jesús, al que Marcos da testimonio. Entonces, hoy llegamos a capítulo 5, pero antes de leerlo, quiero destacar una frase que dijo el predicador invitado la semana pasada. Carlos, de la Iglesia Luz a las Naciones, estuvo aquí y dijo en el capítulo 4 que el gran tema del pasaje era la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús?, dijo. Y vimos que en capítulo 4 este hombre Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, dar órdenes a la naturaleza, calmando la tormenta con el poder de su palabra, de su boca. Y ahora llegamos al capítulo 5, veremos que Jesús también tiene poder no solo sobre la naturaleza, pero sobre también demonios. Y en las siguientes semanas vamos a ver sobre las enfermedades y sobre incluso la muerte. Es una autoridad absoluta, tremenda, sobre la naturaleza, los demonios, las enfermedades y la muerte, y en cada caso, dando nuevos comienzos a estas personas. Entonces voy a leer Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, empezando en versículo 1, creo que también tenemos en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Esa es la nueva versión internacional. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose
con piedras. Versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Mándanos a los cerdos. Versículo 11. Como en una colina estaba paciendo una gran piara de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la piara se precipitó al lago por el desempeñadero y allí se ahogó. Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado en estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Padre Santo, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra, que es santa, que es poderosa, que es eficaz. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú hables a cada uno de nosotros, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a entrar en un tema tal vez sensible o raro, que es el tema de demonios. Preparos. Si tomas la Biblia y si lees el Evangelio de Marcos de principio a fin, si no lo has hecho, pues te animo a hacerlo en casa, vas a llegar a una conclusión innegable que uno de los temas principales del Evangelio de Marcos es la terrible experiencia de los seres humanos bajo el dominio de poder maligno, los demonios. Bueno, en traducciones más antiguas, por ejemplo la Reina Valera, a veces se usa una traducción que es realmente literal del griego, que significa espíritu inmundo, pero el significado es el mismo: espíritu maligno, inmundo o demonio. Son sinónimos. Y a partir del primer capítulo de Marcos, por ejemplo en Marcos 1, versículo 23, vemos que Jesús tiene su primer encuentro con un hombre poseído por un espíritu maligno en la sinagoga. Y es interesante también notar que este espíritu maligno inmediatamente reconoce quién es Jesús. Y dice en versículo 24 de Marcos 1, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. O sea que ya desde el primer capítulo vemos encuentro de Jesús con un espíritu maligno. Un encuentro parecido ocurre más adelante en el mismo capítulo, en versículo 32, donde dice, al atardecer,
cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Luego nuevamente, si vamos a capítulo 3, comenzando en versículo 11, vemos que dice, además los espíritus malignos, al verlo, a Jesús, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Luego en versículo 15 del mismo capítulo, dice que Jesús ejerció autoridad, dio autoridad a los discípulos para expulsar demonios. Luego en versículo 22 dice que los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belzabú, porque este Jesús expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y Jesús reprende, ¿no?, a los escribas que lo están acusando de expulsar demonios por el poder de Satanás. Bueno, más adelante en capítulo 6, en versículo 7, encontramos que Jesús envía a los discípulos 2 en 2. También menciona que otorga poder sobre espíritus malignos. En el siguiente capítulo 7, a partir del versículo 25, encontramos el relato de la mujer sirofenicia con su hija pequeña. ¿Y qué pasa con la hija pequeña? Poseída por un espíritu maligno. Luego en capítulo 9, a partir del versículo 17, justo después de la transfiguración, Jesús desciende al valle y se encuentra con un hombre cuyo hijo está poseído por un espíritu maligno. Y bueno, todo eso, ¿por qué? ¿Por qué estoy tomando el tiempo para mencionar todos estos ejemplos del Evangelio de Marcos? Para mostraros que aquí en la Escritura, en la Biblia, en la Palabra de Dios, los espíritus malignos son presentados como una realidad. Y creo que esto es importante porque en algunos lugares del mundo, especialmente en los países occidentales, modernos, yo diría que sobre todo en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, también en el norte de Europa, se cree que la idea de espíritus malignos o demonios es nada más que una vieja superstición. Quizás algo en lo que cree la gente ignorante, pero no la gente con educación en sociedades modernas. Lo cual, de hecho, me resulta interesante porque estas mismas personas suelen decir que creen en la democracia, lo que significa que todos tienen una voz, ¿verdad?, y derecho a opinar sobre la realidad, que no se debe menospreciar a nadie solo por tener menos dinero o menos educación tal vez. Pues bien, os voy a decir, si se vota a nivel mundial, hay mucho más gente que cree en la existencia de espíritus malignos que la que no. Y eso debería hacernos reflexionar, sobre todo si estamos en esta escuela de escepticismo, de donde vengo yo. De hecho, esto me recuerda una reunión de jóvenes que Holly y yo tuvimos, incluso creo que Carlos tú estuviste, pero hace un par de años en nuestro piso, aquí en Avenida Cervantes, y me acuerdo que era el fin de semana de Halloween, y había ahí unos, no sé, 7, 8 jóvenes entre 18 y 25 años, por decirlo, jóvenes adultos, y sentados en un círculo en nuestro salón. Entonces, para intentar mover la conversación, pues les preguntamos, ¿cuántos de tus compañeros de clase creen en Dios o en el cristianismo? Y uno por uno respondieron. Y la mayoría nos dijeron, no muchos, o ninguno. Algunos decían, no, ninguno que lo sepa creen en cristianismo.
Luego preguntamos, ¿y cuántos de sus compañeros creen en espíritus malignos? Y todos en el salón dijeron que sí, sin duda. Nuestros compañeros sí creen en eso. Y eso me pareció fascinante. No creer en Dios, sin embargo, creer en espíritus malignos. Y de hecho, si vemos las tendencias en los últimos 20 años, series de películas o en televisión, lo que sale de Hollywood, parece que esto es creciente, cierto, incluso en Norteamérica. Menos creencia en Dios y más creencia en espíritus malignos. Interesante, ¿no? Pero todo esto plantea la pregunta desde la perspectiva cristiana, bíblica, ¿qué son exactamente espíritus malignos? Yo creo que es digno de pensar en esta pregunta un poquito porque si estamos estudiando todo el Evangelio, no será ni la primera ni la última vez que vamos a encontrar relatos sobre espíritus malignos. Entonces, ¿qué son? ¿De dónde vienen? Y en primer lugar, quiero decir una cosa, que muchas veces queremos respuestas a preguntas, respuestas claras, y la Biblia no nos da mucha información. En este caso, la Biblia no nos da mucha información sobre su naturaleza ni su origen, simplemente da por hecho que existen. Lo mejor que podemos deducir, tal vez, es que mucho antes de la caída de los seres humanos en el pecado, que está descrito en Génesis capítulo 2, que los espíritus malignos fueron llamados, guiados a una rebelión contra la autoridad de Dios por un líder maligno que hoy en día llamamos Satanás, a veces el diablo. Y bueno, hay referencias a estos eventos en un par de lugares en la Biblia, pero siempre son muy breves y sin mucho detalle. A veces incluso salen en medio de una profecía que tiene otro significado. Bueno, si te interesa más, ahora tengo en la pantalla, tú puedes mirar tranquilamente en casa estos 4 pasajes claves que habla de estos eventos, ¿no? La caída de Satanás y toda esta rebelión celestial, ¿no? Incluso es interesante porque en Lucas capítulo 10 parece que, bueno, eso dice Luke, es Lucas, probablemente Jesús se refiere también a Isaías 14 y Ezequiel 28. Parece que está usando incluso el mismo vocabulario. Pero bueno, no voy a entrar en todo eso. En resumen, solo quiero decir que al reunir todos esos pasajes podemos concluir que no solo existe un ser maligno, Satanás, sino que también existe un gran número de seres espirituales, posiblemente eran ángeles que participaron en la revuelta que Satanás lideró en su intento de usurpar la autoridad de Dios. Y todo eso suena como una película, ¿no? Algo fantástico. Pero sea cual sea la historia que Dios, que sea la historia verdadera, Dios ha decidido mantener en su mayor parte oculta esta historia. Es decir que seguramente nosotros no somos los únicos en querer saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es No, Dios no nos da estos detalles. Es como estaba abriendo la cortina solo un poquito para ver lo que está detrás del escenario. Y luego cierre. Ya está. Pero es cierto que la Biblia describe el efecto de los demonios y espíritus malignos, su acceso a los seres humanos, su
designio para causar caos, destrucción y esclavitud. Y si damos voz a la gente del mundo, la experiencia humana confirma que esta realidad aún hoy existe. De hecho, algunas personas, sobre todo en mi país, no tanto aquí en España, pero me han preguntado, ¿tú crees que la posesión demoníaca y sanaciones milagrosas eran más comunes en la época de Jesús que en la actualidad? Y yo siempre respondía, es posible. De hecho, me parece probable que la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, sacara a la luz mucha oposición espiritual, ¿verdad? Que en circunstancias normales tal vez es más oculta. Otros han argumentado que la extensa naturaleza de los milagros y los dones milagrosos en el primer siglo sirvió mayormente para confirmar la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, la edificación de la iglesia naciente, pero también yo creo que es importante reconocer que la visibilidad de la actividad demoníaca tiende a variar según la cultura. Y me encanta esta reflexión del autor y académico de Cambridge University, C.S. Lewis. Tenemos este libro en nuestra biblioteca, su introducción de este libro, Cartas del Diablo a su sobrino. No es la primera vez que he citado este libro. C.S. Lewis escribe lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia y el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Interesante. Bueno, no sé de cuál cultura vienes, tal vez una cultura que se centra o se cae más por un lado o una cultura que se cae más para otro lado, pero volviendo a nuestro pasaje bíblico de hoy, y pensando en este hombre que encontramos poseído por un demonio, quiero preguntaros lo siguiente, en lenguaje común, en lenguaje que nosotros usamos, ¿cómo podemos describir la condición de este hombre? Y al analizar los 3 versículos de descripción, que son versículos 3, 4 y 5, quiero sugerir 4 palabras para resumir la condición de este hombre. Primera palabra, aislado. Dice en versículo 3, este hombre vivía en los sepulcros. Vivía en los sepulcros. Es decir, que este hombre se apartó de la sociedad. Aislado, solo, apartado de relaciones normales, apartado de la sociedad sana. Y os puedo decir que igual que en los pueblos españoles, los cementerios estaban apartados en aquel entonces de los pueblos. No es igual en mi país, por cierto. La mayoría en los pueblos de Estados Unidos, la mayoría de los cementerios se encuentran en el centro. Incluso justo al lado de la iglesia, para recordarte tu destino o algo, no lo sé. Pero no, en esta cultura del primer siglo era igual que aquí en España. Los cementerios estaban apartados en lugares remotos donde nadie pasaba tiempo, lugares solitarios, deprimentes, podemos decir, y ahí es donde encontramos a este hombre.
aislado. Segunda palabra, incontrolable. Porque en la segunda parte de ese versículo 3 dice, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo. Este hombre rompió todas las ataduras que le imponían. Nada ni nadie podía sujetarlo. De hecho, parece haber tenido una fuerza sobrenatural que resistía cualquier restricción normal. No había forma de domesticarlo. Su vida era desordenada, sin ley, sin control. Y así encontramos este hombre. Tercera palabra, he elegido la palabra inquieto. Pero tal vez no es la palabra incluso adecuadamente fuerte. Por inquieto, bueno, voy a leer versículo 5. La primera parte dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas. La vida de este hombre era todo lo contrario a la calma y la paz. No podía dormir, estaba toda la noche andando. Pasaba la noche deambulando, agitado, inquieto de alma y de mente. Y cuarta palabra, autolesivo. Porque dice la segunda parte del versículo 5, gritando y golpeándose con piedras. Este es un retrato de un alma torturada. Alguien tan infeliz, tan fuera de control de su propia situación que recurría a la autolesión. Repasamos estas palabras de nuevo. Aislado, incontrolable, inquieto y hasta autolesivo. Y quiero preguntaros en esta mañana, ¿es la condición de este hombre algo anticuado? ¿Es algo tan lejos de nuestra realidad? Hoy en día, si piensas bien, ¿no es cierto que hay personas que están experimentando todo eso hoy en día, incluso aquí en Granada? Pues la legión de demonios había poseído tanto a este hombre que era casi irreconocible. Su personalidad se había escondido bajo el poder demoníaco. Estaba impotente, indefenso, aplastado, un pobre desgraciado. Pero llegó el momento en que este hombre y sus demonios se encuentran con Jesús. Los demonios comenzaron a sentir incómodo, no quieren saber nada de Jesús, pero el hombre, aislado, solo, descontrolado, torturado, parece que comienza a anhelar una liberación de su condición. Y en un momento lo vemos que viene y se inclina en adoración. Pero al siguiente momento muestra desafiante y temeroso. Con un aliento anhela la libertad y con el siguiente se aferra a su pasado. Y para mí uno de los versículos más sorprendentes más fuertes encontramos en la conclusión, en versículo 15. Es la conclusión de la historia, diciendo que el hombre, después de ser sanado, estaba vestido y en su sano juicio. En otras palabras, hasta ese momento había estado enloquecido por esta batalla espiritual en su propia alma. Su locura no era solo una enfermedad mental o un desequilibrio físico, sino era una oscuridad espiritual en su alma. Y quiero decir una palabra de advertencia, porque creo que a veces
puede haber una correlación entre la enfermedad física o mental y una opresión espiritual, demoníaca. Sin embargo, como creyentes debemos ser muy cautelosos al hacer juicios precipitados. No siempre es posible conocer la causa raíz de una enfermedad o una condición mental, y puede ser hasta cruel y dañino atribuir el sufrimiento de una persona a la actividad demoníaca, si no es así. Y creo que la historia está llena de casos, tal vez cristianos bien intencionados, pero que han cometido errores. Es importante aprovechar todas las opciones, toda la ciencia, toda la salud que tenemos hoy en día, tanto físico como psicológico. Dicho esto, tampoco debemos como creyentes caer en el extremo opuesto, de negar la realidad del mal, la realidad de la opresión espiritual en esta vida. Y nuestra mejor arma de guerra en todos estos casos es la oración. La oración. Porque en la oración el mismo Cristo que habló y ordenó vive en nosotros y habla a través de nosotros. Bueno, hay un par de detalles difíciles en esta historia que quiero mencionar. En primer lugar, ¿por qué envió Jesús a estos demonios a una manada de cerdos? Seguramente hoy en día, sobre todo, estamos muy sensibles, ¿no?, al tema de los animales y trata de animales. Tal vez en aquel entonces no tanto, pero nos molesta, ¿no? Y de nuevo, lo siento, pero la Biblia no nos da una respuesta clara. Algunos han sugerido que Jesús estaba reprendiendo a los judíos, dueños de estos cerdos, quienes se lucraban con animales que según la ley judía eran animales impuros, prohibidos, pero estaban haciendo una ganancia, ¿no? Y es cierto que esto no es algo nuevo. El pueblo de Dios a menudo ha justificado el lucro ilícito. No todos, pero ha ocurrido. Yo me acuerdo haber hablado con una mujer aquí en Granada, una granadina, que había tenido una conversación con un pastor evangélico, no pastor de oveja, que le dijo que había vuelto a su vieja vocación, que era vender marihuana. Y cuando la mujer le preguntó cómo podía hacer eso, él respondió: bueno, la gente la va a comprar de todos modos, así que las ganancias podrían ir a la iglesia. No estoy inventando esta historia. Bueno, si bien es posible que Jesús estuviera dando un ejemplo a los judíos, dueños de los cerdos, no hay evidencia directa de ello en este pasaje. De hecho, la región mencionada de los Gerasenos era conocida por ser una región gentil, no judía. Por lo que a mí me parece improbable que eso fuera la razón. Posible, pero no probable. Me parece más probable que esto se hiciera por el bien del mismo hombre y de quienes lo observaron. Primero, para demostrar que efectivamente hubo una liberación verdadera, algo innegable. Vieron la fuerza maligna salir de este hombre. Efectivamente. Segundo, creo que era para mostrar el alcance de la liberación de este hombre. Porque cuando Jesús pregunta quién es, en vez de el nombre de este hombre, sale esta que ha usado en películas de
terror, ¿no? De mi país, legión, no, cosas así, pero sale esta palabra legión y efectivamente esto es prueba de que existía una legión de demonios. No era un solo cerdo, era miles de cerdos. Y tercero, yo creo que era para mostrar la intención de estos demonios. Porque en última instancia, el propósito de los espíritus malignos es nada más que destruir. Para que nadie pensara que estas fuerzas espirituales eran inofensivas o algo con lo que se podría jugar, Jesús revela gráficamente su intención de destruir la vida. Y si no podría ser este hombre, una vida humana, al menos alguna otra creación de Dios iban a destruir. Por cierto, en la cultura actual es muy popular experimentar con sesiones espiritistas, con medium, con cartas del tarot, Ouija, bola de cristal, adivino, y todo esto puede ser fascinante porque parecen ofrecer una visión de un mundo más allá de nuestra existencia física. Y sí, para muchos estas cosas parecen inocentes, inofensivas, pero Dios nos ordena no tener nada que ver con lo oculto, el mundo de los espíritus, fantasmas y demonios. Y esto incluso el uso de medium, espiritistas, Ouija, carta del tarot, bola de cristal, etcétera, etcétera. Dios considera estas prácticas, según su palabra, una abominación. Esto es una palabra muy fuerte, hermanos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, creo que tenemos el versículo en la pantalla, dice, Deuteronomio capítulo 18, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de estas naciones. Y fíjate en versículo 10, qué fuerte es esto. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Eso lo hicieron. Sacrificios humanos de sus propios hijos. Ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquier que practique estas costumbres será abominable al Señor. Este tipo de prohibición se repite a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, otra vez en Hechos capítulo 9, en Gálatas capítulo 5, Apocalipsis 21. Bueno, el ejemplo de Hechos es muy interesante. Porque en Hechos 19 tenemos los creyentes en Éfeso que practicaban muchos de ellos estas cosas y luego de confesar su participación en estas cosas y admitir que era pecado, luego dice que quemaron los artículos públicamente. Voy a leerlo, Hechos capítulo 19 y empezando en versículo 18. Y dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, lo que quiero destacar aquí en esta historia y en otros pasajes de la Biblia es un principio bíblico sobre la liberación de las actividades demoníacas. Y eso es que la liberación del poder de Satanás se logra mediante la salvación de Dios. No a través de otro
otra superstición, otra fórmula mágica de palabras, no, solo a través de la salvación de Dios. Y la salvación viene al creer en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que trae, desde el primer versículo de Marcos capítulo 1, es lo que trae nuevo comienzo, el Evangelio de Jesús. Cualquier intento de liberarse de la influencia demoníaca sin la salvación de Cristo es una tarea inútil. Y es interesante porque Jesús incluso advirtió a sus seguidores que un corazón sin el Espíritu Santo es solo una morada vacía, lista para que la habiten demonios aún peores. Eso es lo que dice en Lucas capítulo 11 y versículo 24. Jesús hablando dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridas buscando un descanso y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Qué fuerte. Pero cuando una persona viene a Cristo y cree en Jesús para el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, entra en esta persona y expulsa a los malos espíritus y trae una liberación duradera. No es decir que no podría ser algún tipo de influencia, de opresión, pero una posesión no va a ocurrir si estás en Cristo. Bueno, 2 preguntas más me vinieron a la mente al leer este pasaje en Marcos 5. Primero, ¿cómo entendemos la reacción rara de la gente? Porque si lo que yo esperaría es que la gente vinieran y vieran sanado este hombre que antes estaba poseído por un demonio y que respondieron ¿cómo? Alabando a Dios, pidiéndole a Jesús que fuera a sus pueblos y aldeas para hacer más milagros de sanidad. Pero ¿qué encontramos en cambio? En versículo 17 dice que la multitud, la gente, llega y le pide a Jesús que se vaya. Dice en versículo 17, entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. En otras palabras, la gente prefiere a los cerdos a Cristo. Les preocupaba más su pérdida material que la salvación de un alma. Y queridos, aquí tenemos un gran misterio. Y espero que la conclusión de esta historia os dé una advertencia, porque la oración de quienes deseaban que Jesús se fuera, esta oración fue respondida. Allí estaba la gente con la mayor oportunidad de la historia de invitar al mismo Hijo de Dios a sus pueblos, a sus vidas, a sus familias. Pero ¿qué pasa? Dejan que las preocupaciones del mundo ahogaran su necesidad espiritual. Y así perdieron la bendición, la liberación que Jesús quería llevarlos. Y finalmente, último detalle un poco raro, otro final sorprendente. Este hombre liberado le dice a Jesús, quiero ir contigo, seguirte. Y esperamos que Jesús va a decir, por supuesto, sube al barco conmigo. Pero ¿qué dice Jesús? No. Jesús se niega a acompañarlo físicamente porque tiene otra misión para este hombre. Sí, estaré contigo, dice Jesús, pero yo te he elegido para una misión diferente de todos los demás que están conmigo. Serás
mi apóstol para los gentiles de esta región. Y lo que tienes que hacer es empezar con tu familia. Hermanos, aquí también tenemos una palabra muy fuerte para nosotros. Porque sí, nos gustaría, no sé, subir al barco con Jesús, pero a veces Jesús dice, no, vete a tu familia, vete a tu pueblo, yo tengo una misión especial para ti. El testimonio que te he dado no es para ti solamente, pero para el mundo. Pues oramos. Gracias, Señor. Gracias por este relato tan poderoso de tu liberación, Señor, que muestra tu poder sobre el mundo espiritual. Y Padre Santo, yo estoy seguro de que algunos aquí o en su pasado han luchado con fuerzas malignas o incluso hoy en día sigue siendo influenciado o oprimido, Señor, por malignos espíritus. Si es así, Padre, pido que puedan acudir a Jesús, recibir, Señor, la liberación que necesitan de ti. Y, Señor, también danos corazones de compasión, porque cuando miramos por nuestro alrededor, vemos que hay mucha gente aislada, mucha gente luchando, mucha gente incluso haciendo autodaño y algo que parece que está creciendo incluso en nuestro mundo. Y todo eso sabemos, Señor, que no es de ti, no es de ti. Entonces, Padre Santo, haznos también embajadores de tu buena noticia, Señor. Danos, Señor, el deseo, los ojos espirituales para ver los que necesitan una verdadera liberación en nuestro alrededor. Señor, y danos tu espíritu para que las buenas noticias sean no solamente para nosotros, pero para este mundo roto que tanto te necesita, Señor. Gracias te damos en el día de hoy y oramos en el nombre de Cristo. Amén.